Y esta desesperación ocurre con inseguridad, Ujú. pero ocurre también con otros temas. La crisis institucional es tan grande que a la ciudadanía no le importa reventar la Asamblea Nacional. Para mí, esa es la pregunta más preocupante de todas, la de la Asamblea Nacional. Porque las provincias de la Amazonía y las provincias de la Sierra van a pasar de la mayoría, las que tienen 3 asambleístas, van a pasar a un asambleísta. Y eso es terrible por 3 razones. La primera, porque vamos a volver a los cacicazgos provinciales. El Ujú. gobierno de turno solo va a tener que negociar con un asambleísta por provincia, las provincias que le dieron la victoria a Guillermo Lazo. Segundo, porque hemos tenido el país convulsionado en los últimos 3 años por movilizaciones lideradas por el movimiento indígena. Existe una crisis de representación. El movimiento indígena no siente ni que sus propios representantes de Pachacuti de verdad los están representando en la Asamblea Nacional. Y Claro. les reduces el número de asambleístas. Eso es dirigido contra el movimiento indígena. El partido político que más va a resentir la reducción de asambleístas es Pachacuti. No Ujú. entiendo cómo le siguen apoyando al gobierno. La verdad, no me entra en la cabeza. Están apoyando su propia autodestrucción. Y son las provincias que le dieron la victoria a Guillermo Lazo. Y en tercer lugar, me preocupa lo de la Asamblea, y esto creo que es el corazón de la reforma de la Asamblea, es porque desde que la Revolución Ciudadana empezó a ser una fuerza política en este país, el poder financiero dejó de tener gobierno del poder legislativo. Y esto es así, desde el 2007 han podido incidir desde el gobierno de Moreno, con el gobierno Lazo, pero han dejado de tener el gobierno del legislativo. Y Ujú. cuando tú reduces los asambleístas provinciales, aumentas el peso relativo de los asambleístas de Quito y de Guayaquil y Ujú. haces que haya más asambleístas nacionales que por probabilidad de cantidad de población territorial van a ser o de Quito o de Guayaquil, Sí. lo que les estás dando al poder financiero es más asambleístas para controlar, porque un asambleísta de Quito o Guayaquil dispone de mayores repertorios para entablar relaciones clandestinas con el sector financiero y comprometer su voto. Ujú. Entonces, lo que le estamos regalando es el control de la Asamblea Nacional al Poder Financiero. Una Asamblea Nacional que ahora va a recibir la designación de autoridades. Entonces, esta reforma a mí lo que me preocupa no es la reforma de Creo, no es la reforma, no es la reforma de Lazo, la reforma de la Asamblea es la reforma en la cual se le va a decir, tome sector financiero del país, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ustedes van a ser ahora los grandes señores patrimoniales, los dueños de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me, y creo que lo que debimos haber hecho es concentrarnos, con la inteligencia que ha tenido Rafael, eso es lo que hizo en la campaña del 2000, del 7 veces sí, él se concentró en las preguntas específicas sobre las que quería incidir en la población. Y creo que eso es lo que nos faltó esta vez, Ujú. porque el otro veces no, aunque tengamos razón, nos corta la sintonía con la gente y la gente está desesperada. ¿Crees, Agustín, que va a haber entonces victorias por preguntas? No va a haber un contundente. Al menos que haya un vuelco masivo de los medios de comunicación por el escándalo de corrupción, que le destruyan a Lazo su credibilidad y su imagen por completo en esta semana y media que queda, en estos 13 días que queda, Sí. creo que el gobierno va a ganar la consulta. Chuti. Vea Pero usted. creo que el problema es pensar que el gobierno nos está ganando. Eso es también nuestro error. Pensar que la consulta es la pulseada de fuerzas entre gobierno y oposición y sentirnos derrotados porque el gobierno gana la consulta. Creo que eso también es nuestro Ujú. error. El Oiga, pensar que la Agustín. consulta es un apoyo al gobierno también es nuestro error. Totalmente. Bueno, así es esto, ¿no? Yo particularmente siempre lo he dicho, he tratado de decir a la gente que el no es una opción, pero lo que tú dices y el enfoque que has dado también es muy válido, es muy interesante y solo nos tocará ver qué ocurre en estos días. Ojalá que la gente lo analice, lo raciocine, lo interiorice de la mejor manera. Agustín, muchísimas gracias siempre por tu espacio, por tus palabras para despedirnos. Nelson, no, yo quiero secundar lo que tú nos dices. Sabemos que la consulta es mañosa, que la consulta es tramposa, que no va a tener efectos significativos en nuestra vida cotidiana. Sí me preocupa muchísimo la reforma de la Asamblea Nacional. Ujú. Es mentira que tengamos un exceso de asambleístas. Somos de los países con la tasa más baja de asambleístas cada 100.000 habitantes de la región. Entonces, por ahí no va el problema. Eh, y creo que en lo que tenemos que enfocarnos es en empezar a construir alternativas para el mediano plazo que sean creíbles, que comuniquen con la gente y que le haga a la gente sentir, pensar que hay algo en lo cual hay cómo creer y por lo cual hay cómo movilizarse. Creo que hay que ir por ahí. Muy bien, gracias Agustín, nos vemos en otra oportunidad. Chao, Gracias, chao. Nelson. Un abrazo.
Bueno, ahí está Agustín siendo bastante claro. Es muy bueno tener este tipo de criterios que, a pesar de que sabe que la consulta popular no es la solución, nos ha dado un enfoque real sobre el tema de la postura personal y de cómo la gente de pronto va a reaccionar. Esperemos de corazón, ojalá, esperemos que la gente vaya y diga no, pero si gana el sí o si vamos a tener diferencias de posturas, pues lo veremos en el camino y lo veremos ese día.